Bienvenidos nuevamente a la unidad número 2. Esta unidad número 2 tiene como nombre tipos de contratos. Y cuando hablamos de tipos de contratos, pues estamos hablando de tipos de contrato propios del derecho laboral individual. Que como lo vimos en la unidad anterior, o el contrato de trabajo es la prestación personal de un servicio bajo subordinación y en pro de una remuneración, y que esa remuneración es el salario. Ahora, cuando hablamos del tipo de contrato, tenemos que hacer alusión a dos aspectos. Uno, en cuanto a su forma, y dos, en cuanto a su duración. Cuando hablamos del contrato según su forma, vamos a hablar del contrato verbal y el contrato por escrito. Cuando vamos a hablar de su duración, vamos a hablar de la duración del contrato a término fijo, que puede ser superior o inferior a un año, y a término indefinido. Empecemos entonces a hablar del contrato verbal. Como su nombre lo indica, el contrato verbal es aquel que se celebra con una de las partes dentro del contrato, es decir, con el empleador. Y la otra parte pues seríamos nosotros como trabajadores. En este contrato verbal vamos a acordar nosotros, uno, el objeto del contrato, qué prestación personal de servicio vamos a realizar. Dos, quién va a ser nuestro jefe inmediato. Tres, cuál va a ser la remuneración. Y también como elementos accidentales, cuál va a ser nuestra jornada de trabajo. Aquí cabe indicar que la jornada de trabajo puede ser máxima de 48 horas, 8 horas diarias, máximo 2 horas extras. Que esta jornada puede ser ordinaria o extraordinaria, pero enseguida más adelante abocaremos frente a ello. Entonces tenemos que ese contrato verbal pues obedece solamente al acuerdo entre las partes, es decir, entre el empleador y el trabajador. Y tiene una gran importancia el entender este contrato verbal. Y la importancia del contrato verbal es porque mucha gente entiende que cuando hay contrato verbal es que no hay contrato. No, olvidémonos de ese mito o de esa leyenda urbana. Cuando hay un contrato verbal, hay un contrato individual de trabajo. Y además tenemos que irnos ¿a qué? A la presunción del artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, que nos dice que cuando hay una prestación personal de un servicio, se entiende que hay un contrato individual de trabajo. Superado ello, vamos a hablar entonces del contrato por escrito. El contrato por escrito, pues, va por escrito, ¿cierto? Pero ese contrato por escrito únicamente es para los contratos a un periodo fijo. Y en ese contrato vamos a acordar nosotros la remuneración o el salario, el objeto, la prestación, nuestras obligaciones como trabajadores y las obligaciones del empleador, ¿sí? Entre otras muchas cosas. Pero no nos puede olvidar que este contrato de prestación de servicios por escrito es a periodo fijo, lo cual nos lleva a hablar de la segunda parte o arista de esta unidad, que la manifestaba al inicio de esta unidad, y es la duración. La duración de este contrato a término fijo puede ser superior a un año e inferior o igual a un año. Tenemos entonces que cuando hablamos de un contrato laboral a término fijo superior a un año, puede ser máximo hasta 3 años. Y si pactamos 4 años, la ley nos dice que se presume que es de 3 años. Lo mismo pasa con el contrato individual de trabajo a un año, que la ley nos dice que se puede prorrogar automáticamente cada año. Y no necesariamente por el año o por el mismo periodo, puede ser inferior, pero nunca inferior a un año. Lo mismo pasaría cuando hay un contrato individual de trabajo a un periodo o término fijo inferior a un año. Se puede prorrogar
por el mismo periodo inferior a un año, en este ejemplo, hasta 3 meses, se puede prorrogar hasta por otros 3 meses o automáticamente hasta por un año. Entendido ello, tenemos que hablar del contrato laboral a término indefinido. Claro, el contrato laboral a término indefinido es a término indefinido. Y para que el contrato sea a término indefinido, no necesariamente tiene que haber un contrato por escrito, sino que puede haber un contrato verbal. Expuesto ello, tenemos que acudir a otras figuras propias del contrato, de estos tipos de contratos. ¿Y cuál es esa figura? El periodo de prueba. Y cuando hablamos del periodo de prueba dentro de un contrato laboral de trabajo, tenemos que determinar si ese contrato es inferior a un año o superior a un año. ¿Por qué? Porque eso nos va a afectar. La ley, en este caso el Código Sustantivo del Trabajo, nos va a decir que el periodo de prueba no puede ser superior a 2 meses ni inferior a una quinta parte. Pero ¿cuándo es 2 meses o cuándo es una quinta parte? Sencillo. Es hasta 2 meses cuando es de un año o superior a un año. Y cuando es inferior a un año es hasta una quinta parte ¿de qué? Del término de duración del contrato. Me explico. En un contrato laboral individual inferior a un año, con un término fijo de 10 meses, ¿cuál es la quinta parte? 2 meses. Pero si el contrato fuera de 5 meses, ¿cuál es una quinta parte de 5 meses? 1 mes. No podrá ser de 2. Máximo una quinta parte. Es decir, 1 mes, en nuestro ejemplo. Entendido lo del periodo de prueba, debo nosotros ahondar en otros aspectos propios del contrato. Y es la jornada de trabajo, como la estaba mencionando ahora. Esta jornada de trabajo, en la cual nosotros vamos a prestar personalmente nuestros servicios, puede ser ordinaria y puede ser extraordinaria. Cuando hablamos de una jornada ordinaria, estamos hablando de aquella jornada laboral de 8 horas que puede iniciar desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Después de las 9 de la noche ya no será una jornada ordinaria, será una jornada extraordinaria. Y tendríamos entonces que la jornada extraordinaria va desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana. Pero que en cada una de estas jornadas solamente podríamos nosotros trabajar 8 horas diarias. Sin embargo, el mismo Código Sustantivo del Trabajo nos va a decir que semanalmente podemos nosotros prestar 2 horas adicionales para un total de 12 horas extras. E igualmente esas horas extras serán ordinarias o extraordinarias. Esas horas extras son aquellas que continúan horas siguientes a la finalizar nuestra jornada laboral de trabajo, sea ordinaria o extraordinaria. Esas son pues las horas máximas de trabajo de un empleado. Sin embargo, se puede pactar con el empleador que nuestra jornada de trabajo sea de 6 meses, o sea, inferior. Pero lo que no se puede pactar es renunciar a sus derechos laborales, al pago o a la remuneración de esa prestación personal de un servicio, y a lo que más adelante veremos, a sus prestaciones sociales. Ahora los invito a que en el desarrollo de las actividades profundicemos más en este tema y basen la solución de las mismas y profundicemos, reitero, a través de la normatividad relacionada en esta unidad. Muchísimas gracias por su atención en esta unidad.